Una recuperación mucho más tibia, mucho más fría de la que espera el gobierno. Jano García, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Ana. ¿Qué te parecen esas expectativas, esas previsiones de la OCDE? Son ajustadas porque son mucho más pesimistas que las que tiene el gobierno. Sí, pero también contrasta con que son de las más optimistas que ha hecho organismos internacionales, como por ejemplo el Fondo Monetario Internacional prevé una caída del PIB de España en torno al 13% y la Comisión Europea del 12,4%. O sea que en realidad las previsiones de la OCDE mejoran las previsiones de otro tipo de instituciones. Obviamente el gobierno es mucho más optimista, no solo en lo que es el desplome del PIB, sino en el crecimiento económico. La OCDE, comentabais que era un 5% lo que preveía que iba a subir la economía española, el PIB español en el año 2021. El gobierno estima que será en torno al 7,2%. Claro, son unos desajustes brutales. Ya, y eso, para que todos lo traslademos a nuestra vida, a pie de calle, a microeconomía, ¿en qué se traduce? ¿En cuántos empleos van a sobrevivir y cuántos van a perder? ¿En cuántas empresas de las que ya llamamos zombies van a acabar cayendo y cuántas se van a salvar? Claro. ¿Cómo lo comparamos con 2008 para que nos hagamos una idea tangible de lo que tenemos a la vuelta de la esquina? Esto es la crisis de 2008, pero a toda velocidad. 2008 fue una recesión que duró mucho tiempo, esto es una caída en picado. ¿Y realmente cómo se traslada estas previsiones? Bueno, pues evidentemente en un aumento del desempleo, que también es muy optimista la OCDE con respecto a otro tipo de informes que se han publicado en cuanto al desempleo se refiere. También aquí ya entran otros factores que todavía no sabemos, y es si se van a seguir prolongando los ERTEs o no. Todo apunta a que no va a ser así. Por lo tanto, en cuanto comience el año 2021, desgraciadamente veremos, y hoy también una de las noticias que hemos recibido es que en noviembre han aumentado los ERTE 132.000 personas más. Es decir, estamos hablando casi ya de 1 millón de personas, que estarían bajo los ERTE. Y desgraciadamente son 100.000 las empresas quebradas. Otra de las cosas que también apunta la OCDE en el informe que ha publicado hoy es que no solamente las empresas más débiles, que ahora mismo son las que, digamos, el impacto a corto plazo son las que han sufrido, sino que incluso las empresas, digamos, saneadas pueden llegar a notar este impacto. En realidad, la traducción literal es vamos a vivir más pobres durante bastante tiempo. Lo que pasa, Jano, lo comparábamos con la crisis de 2008 y es verdad que a principios de 2008, ahí fue cuando ganó Zapatero las elecciones, la reelección en términos de economía o de política americana, diciendo no, que aquí no hay crisis. Recordemos aquel famoso debate entre Pizarro y Solbes. Sí. No la sentíamos en el bolsillo. Es verdad que el deterioro fue muy lento, se fue acelerando a medida que una empresa quebraba, dejaba impagos, hacía quebrar a otra y eso ya era una rueda que se aceleraba. La recuperación también ha sido muy lenta. Ayer hablábamos de la situación con Antonio Garrigues Walker y nos decía que él, y no por criterio puramente económico, sino sobre todo por más percepción y experiencia vital, nos decía, tenemos tantas ganas de salir, tenemos tantas ganas de vivir que el día que nos digan que hay una inmunidad más o menos alta, no vacuna, inmunidad más o menos alta, va a ser una explosión de alegría, de actividad y de crecimiento que vamos a recuperar mucho más de lo que nos pensamos. Y es verdad que la economía española reacciona muy rápido y muy bien a cualquier estímulo positivo. Sí, pero para gastar, por mucho que una persona esté ilusionada por el fin de la pandemia, lo que necesita es tener dinero. Y claro, si estamos en una situación que comparándolo con el año 2008, conviene hacer la comparativa, es decir, vale, nosotros cuando empezó la crisis del año 2008, España tenía un 66% de deuda pública, ahora mismo estamos ya rondando el 115, 118%. Nosotros teníamos superávit, es decir, ingresábamos más de lo que gastábamos. Ahora no, somos un país deficitario los últimos 11 años y el déficit ahora mismo está en torno al 12%, que es una auténtica salvajada. Y si también hablamos en términos de desempleo, cuando empezó esa crisis España tenía un 7% de paro. Esta crisis la hemos empezado con un 14,7% y seguramente veremos, desgraciadamente, a principios del año 2021, cómo empezamos a estar cerca de los niveles del 18%. Entonces, decir que cuando digan se ha acabado la pandemia, la gente de repente se les va a llenar los bolsillos de dinero, me parece muy optimista. ¿Que habrá gente que consumirá más? Evidentemente. ¿Que la inversión aumentará? Lógico. Es decir, nadie niega que en España no vaya a haber un crecimiento económico. Pero yo no sería tan optimista cuando vas a tener a más de 4 millones de personas que van a estar desempleadas. A ver, Jano, ¿tú tienes confianza en que esas condiciones de la Unión Europea de te doy dinero a cambio de proyectos concretos, lo adjudique quien lo adjudique, servirá para ponernos en el siglo XXI
o vamos a seguir atados al chiringuito, con todos los respetos al chiringuito, que se está estupendamente, que tiene que estar, pero no solo el chiringuito, tiene que haber también biotecnología, por ejemplo. No, a mí me encantan. Yo, Ana, llevo escuchando muchos años que España es un país de camareros, lo cual me parece que no es cierto, es porque verdad. también tenemos que recordar que, por ejemplo, el 24% del PIB español representa las exportaciones de mercancías. Sí. Entonces, yo creo que a veces nos hacemos un flaco favor a nosotros mismos poniéndonos este San Benito. Y tenemos una industria agroalimentaria que no tiene nada que envidiar a la de ningún lugar del mundo, que luego nos metemos con la agricultura. Oiga, me quito el sombrero, maravillosa. Pero además, otra cosa que yo también cuando escucho este tipo de discursos, no es que dependemos demasiado del turismo, nunca nadie me ha explicado qué va a hacer. ¿Va a prohibir a los alemanes que vengan a veranear en España? ¿Va a prohibir a los ingleses que vengan? Claro, que expliquen, nunca lo he visto, llevo años escuchando que algún economista diga, mire, este es el plan para conseguir reducir el porcentaje del PIB que representa España. España tiene unas condiciones y un entorno natural que obviamente se presta para que los ciudadanos europeos vengan. Somos un país más barato que Inglaterra, somos un país más barato que Alemania, que los países nórdicos. Tenemos un clima que, por suerte, para nosotros y por desgracia para ellos, no pueden aprovecharlo y tienen que venir aquí. Entonces, yo creo que va a intentar reventar el turismo, es decir, vamos a pasar que el PIB del turismo no sea del 13 y sea del 9 y ya tenemos los problemas solucionados. Pues no. Y además que alguien me explique cómo lo va a hacer, porque esto de vamos a industrializar el país. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Que me lo expliquen. ¿Va usted a hacer empresas y va a obligar a los españoles a trabajar en esas empresas para fabricar productos que luego no va a consumir nadie? Olvidamos que vivimos en un mundo globalizado. Mucha gente se ha quedado con la industrialización de los años 60 propia del franquismo. Entonces, bueno, yo creo que esto de intentar castigar al turismo me parece que hay que aprovechar las oportunidades que tenemos. Y luego también decíamos, no, el turismo cuando todo esto pase volverán. Sí, los turistas volverán, pero es que hay más de 100.000 empresas que han desaparecido. Entonces, aunque vuelva, no vamos a pasar de la noche a la mañana de haber destruido 100.000 empresas a generarlas. Esto es un proceso lento y más en un país tan burocrático como es España. Pero que nacerá una nueva industria más vinculada al medio ambiente, más vinculada a las necesidades sanitarias, más que nada por reducir nuestra dependencia de China, o nos la vamos a jugar a que nos secuestren los aviones en cualquier aeropuerto a la próxima pandemia, que esperemos que no llegue y que no tengamos esas necesidades, pero ya hemos visto lo que ha pasado. Es que aquí se juntan dos cosas. Por un lado, queremos no ser tan dependientes de China, lo cual me parece estupendo, pero el precio a pagar es que nosotros tenemos que pagar más dinero, nos va a costar más las cosas si las hacemos aquí. Sobre todo en costes laborales, eso no cabe duda. Claro, es que esto hay que explicarlo, porque mucha gente dice, no, es que dependemos mucho de China. Sí, evidentemente, pero cuando luego usted va a consumir y compra productos que se han fabricado en China, paga menos. ¿Quiere usted pagar más? Entonces lo hacemos aquí, no hay ningún problema. Pero esto que van a hacer una nueva industria ecológica, como ha anunciado el gobierno, vamos a hacer 250.000 coches eléctricos. Estupendo. ¿Y quién los va a comprar? Porque los precios a los que pretenden venderlos no es un precio que pueda comprar el ciudadano medio español. Y además los vamos a producir de forma deficitaria, es decir, vamos a perder dinero por fabricarlos. Esto que mucha gente cree que la economía, y esto de las cosas que también yo creo es un problema de concepto que tenemos en este país, es el gobernante de turno dice voy a hacer X y se va a cumplir y se va a ver reflejado, la economía no funciona así. Hay muchísimos factores y muchísimas variables. Entonces, claro, vivimos en un mundo además muy globalizado en el que hay países que, bueno, pues tienen unos costes laborales, como comentabas, mucho más bajos que los nuestros, pero luego nosotros nos aprovechamos de eso para comprar productos a un precio menor.